Hola, estimados. Nos juntamos nuevamente a la siguiente clase que corresponde el día de hoy. Vamos a conversar sobre el sistema vaca-cría, que es la siguiente etapa donde inicia, digamos, el proceso de crianza de nuestros animales de carne. ¿Ya? Vamos. Aquí estamos. Ya. Bueno, dentro de las materias más importantes que hay en lo que es carne, está el sistema vaca-cría, que es, como les comentaba, el inicio de todo el proceso. Eh, el sistema vaca-cría en general tiene unos factores bastante importantes que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Eh, Lamentablemente en nuestro país tenemos muy bajo porcentaje que saben o utilizan cálculos de indicadores productivos para la crianza bovina, ¿ya? Eso es atribuible a muchos factores, en el fondo, porque muy poca gente hace utilización de identificación animal, por ejemplo, hay escasa utilización de los registros productivos y reproductivos también. eh, Hay mucho desconocimiento de los indicadores de ver interés económico, es como muy al azar todo, ¿no? Muy al negocio del día a día, al tuntún, por así decirlo. Por lo tanto, hay bastante dificultad para algunos cálculos, sobre todo debido a que hay una prolongación excesiva de los partos, por ejemplo, por dar un ejemplo de las falencias que hay. Eh, por lo tanto, dentro de estas mismas falencias que hay, obviamente hay que evaluarlo en un sistema productivo. Y existen indicadores de eficiencia que son muy importantes de describir. Dentro de los indicadores de eficiencia, aquí vamos a relatar los primeros. El primer indicador de eficiencia es el porcentaje de destete. ¿Ya? Dentro del porcentaje de destete, básicamente habla de que es el número de terneros que se destetan en relación al número de vacas, que son estas obviamente expuestas a toro, y eso es llevado obviamente a un porcentaje, ¿ya? También este parámetro se conoce como porcentaje de aparición al destete, ¿ya? Ahí está la fórmula de cómo sacar este indicador. Eh, eh, Siempre se habla, digamos, de este porcentaje dependiendo del año en que se esté ocupando, pero hay que tomar en cuenta en el año en que no es el mismo año, en el fondo, porque este destete, en el fondo, el encaste partió el año anterior, no en este año, ¿ya? El otro indicador es el peso promedio de los terneros al destete. Básicamente es el pesaje. Por lo general en Chile el destete se hace aproximadamente los 205 días. ¿Ya? Y ese es el indicador que se ha manejado históricamente en Chile. ¿Ya? El tercer parámetro son los kilos de ternero destetados por vaca encastada. Y eso refleja básicamente la fertilidad del rebaño, ¿ya? Ahí está la fórmula, el kilo de ternero producido por vaca encastada, y esta son los kilos de ternero destetados versus o dividido por el total de vacas expuestas a toro. Y así se van sacando estos famosos parámetros, ¿ya? Los kilos de ternero, el otro, bueno, el cuarto punto o el cuarto parámetro son los kilos de ternero destetados por hectárea, ¿ya? Básicamente esto estaría reflejando lo que es la carga animal, ¿ya? Que también obviamente es un indicador de la productividad de la pradera, ¿ya? Obviamente, a medida que las praderas permitan mayor densidad de vacas por hectárea, obviamente más terneros se van a producir y más kilos se destetan por hectárea y eso genera un resultado. Entonces, en el fondo, ahí está la fórmula, ¿cierto? Kilos de ternero destetado producido por hectárea, vendría a ser los kilos de ternero destetado versus las hectáreas que se están usando en este proceso. Este indicador obviamente va a englobar los resultados más relevantes o los aspectos más relevantes, digamos, del sistema. Eh, y generalmente este es el sistema que se elige o indicador es el que se elige para caracterizar digamos, la productividad o
en realidad muchos de los parámetros, por ejemplo, la carga animal, porque incluye en este indicador se incluye la carga animal, la fertilidad del suelo, en este caso la fertilidad del rebaño también, la sanidad del rebaño, la mortalidad presente en el rebaño, el porcentaje de tenderos que se destetan, los pesos al destete, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, si no es posible a veces incluir lo que es la pradera o el concepto de carga animal, se tiene que deberá seleccionarse el indicador anterior, ¿ya? Es decir, los kilos de ternero destetados por vaca encastada. Entonces, estos indicadores son dentro de los más importantes de los parámetros que se puedan manejar cuando se habla, digamos, o la persona tiene, maneja muy fehacientemente su productividad. Comprenderán que de estos cuatro parámetros casi nadie habla, ¿ah? Porque son muy pocos los que lo manejan o saben. Los que manejan bien este sistema, muchos hablan de cuántos kilos destetaron por hectárea. Los que sí saben del tema ya hablan de tantos kilos, 1000 kilos, 200 kilos, 300.000, o sea, 300 kilos por hectárea o más, pues, 1600 kilos por hectárea o 3000 kilos por hectárea. Eso habla de que esa persona, cuando usted escucha en algún momento, siempre esto se da mucho en los seminarios, ¿cierto? Cuando se junta gente que es productora de carne, cuando hay seminarios de cualquier tipo en los pasillos y cuando, oye, ¿cuánto produces tú? Bueno, yo llegué a producir tantos kilos por hectárea. Entonces, esa persona cuando habla en esos términos, obviamente sabe y conoce y tiene el dedillo, digamos, cuánto está el conocimiento de estos parámetros, porque sabe cuánto está produciendo. Solamente ese conocimiento ya es un indicador de que hace ciertas mejoras o maneja muy bien el sistema y tiene muy controlado el sistema para saber cuántos kilos produce por hectárea, ¿ya? Nosotros tenemos como entes técnicos profesionales, tenemos que ir a la tendencia es que nosotros enseñemos estas cosas a las personas para que entiendan de la importancia que es, digamos, conocer estos parámetros, ¿ya? Acá tenemos, digamos, esto no es al azar, esto es un estudio que se ha hecho en distintas universidades, en este caso fue sacado de la Universidad de Davis de California, Estados Unidos, donde obviamente está el proceso de cuáles son los factores que afectan la rentabilidad, en este caso, de todo el proceso de crianza. Y ahí están un sinnúmero desde lo más bajo, digamos, desde los porcentajes, por ejemplo, de vaca no gestante, y de gestante, el potencial genético del crecimiento, de la producción materna, y así sucesivamente a que tributan cada uno de estos parámetros, y aquí obviamente están los tres más importantes que vimos, que es el porcentaje de provisión al destete, el precio promedio del destete y los kilos de ternero destetado por vaca encastada, que finalmente nos va a dar el costo y el precio de venta. Y eso, esta resta de suma, digamos, entre los costos y la venta, es lo que nos da finalmente la rentabilidad del negocio. ¿Ok? Se van viendo algunas cositas. Eh, bueno, los kilos terneros destetados por vaca encastada son obviamente el resultado del porcentaje de aparición, que eso nos demuestra la fertilidad, y los pesos promedio del destete, que nos demuestra el crecimiento de esos terneros del predestete, ¿ya? Y por eso tienen que analizarse ambos factores, y esos se analizan básicamente porque es muy importante para determinar el parámetro final, en el fondo, cuántos kilos vamos a producir. Eh, Respecto al costo del kilo de ternero tetado, es muy importante que conocer y saberlo, pero muy pocos ganaderos son los que lo logran determinar. O sea, hay muy poca gente que sabe cuánto realmente le cuesta producir un kilo de ternero. ¿Ya? Por eso les decía que hay personas que sí saben estos costos, sí saben estos manejos y por lo tanto saben que tienen que conocer ciertos parámetros para saber si están ganando o no están ganando plata. Este tema siempre tiene que verse desde un punto de vista de negocio, ¿cierto? Entonces, claramente es así, ¿ya? Bueno, por eso es importante tener herramientas de gestión, ¿ya? Para saber cuáles son nuestros puntos de partida y en ese punto de partida ir mejorando, ¿cierto?, los procesos y la competitividad, digamos, dentro del proceso. Eh, la rentabilidad, por su parte, siempre se relaciona, digamos, está relacionada con la unidad de superficie,
porque obviamente no es lo mismo producir cierta cantidad de kilos en 10 hectáreas en un sector versus la misma cantidad o X cantidad mayor o menor de kilos en otro sector. Entonces va a depender de si yo tengo 50 hectáreas a 20 hectáreas. A veces puede ocurrir que la persona que tiene menos hectáreas puede que sea más rentable que el otro, porque los costos de alimentación pueden hacer variar, porque a lo mejor tuvo un rebaño que estuvo enfermo, que tuvo que recurrir a recursos, digamos, en este caso médicos o tratamientos, como para salvar algunas situaciones sanitarias, ¿cierto? Eh, o porque cuando compró efectivamente el precio estaba muy caro, eh, y finalmente la rentabilidad final no fue la que esperaba. Y son los vaivenes de este negocio en el fondo, ¿ya? Y justamente, bueno, este es el parámetro más importante porque esto es lo que nosotros nos indica o nos hace ver si estamos haciendo bien o no bien la pega respecto a la rentabilidad por hectárea, ¿ya? Eh, eh, lo que sí está claro que esa rentabilidad está dada sí o sí por la misma productividad de la pradera, por eso es tan importante, sobre todo en nuestra zona, donde basamos muchas de nuestras explotaciones, digamos, de ganado de carne en base a pradera, ¿cierto? Por lo tanto, depende mucho de lo que nosotros manejemos y trabajemos la pradera y si existe la posibilidad o no de ese recurso sea mejorado o sea regado en este caso como para tener mayor productividad. Eh, y obviamente esta productividad de la pradera o esta cantidad de pasto en el fondo es la que nosotros asociamos directamente a la carga animal. Esto en el fondo, en el estricto rigor, es lo que se conoce como balance forrajero, ya que eso es un concepto que también lo vamos a trabajar y lo vamos a conocer, ¿ya? Pero aquí es donde nace, digamos, el concepto de balance forrajero. Yo teniendo en cuenta cuánto forraje tengo, dispongo o voy a tener como para hacer mi engorda o mi recría o la etapa en que yo voy a ser más o menos rentable porque voy a saber cuánto estoy produciendo, cuánta materia seca tengo disponible para poder ser más o menos rentable. ¿Ok? Ya. Respecto dentro de todos los aspectos, obviamente uno de los más importantes y que es el que más marca, digamos, este tema es el manejo reproductivo de este sistema, famoso sistema vaca cría o sistema de crianza al pie. Eh, la eficiencia reproductiva es la que nos va a marcar un poco también, o juega uno de los papeles más importantes dentro de la rentabilidad y la productividad de nuestra producción. El porcentaje de estete en el Chile es bajísimo, estamos hablando de cerca del 70%. O sea, esto si usted tiene 100 vacas, si lo tiramos el promedio de Chile, de esas 100 vacas, 70 van a destetar una cría. O sea, hay 30 animales que no desarrollan ningún proceso. O lo pierden, o no quedan preñados, o están muy fuera digamos, de los tiempos, ¿ya? Eh, como Chile, a raíz de que ya hace más de 20 años suscribió a varios acuerdos económicos, eso generó obviamente un impulso y un estímulo económico de crecimiento de la masa ganadera, pero como ya lo habíamos visto en las clases anteriores, sabemos que esa masa realmente ha ido más bajando que subiendo, lo que es obviamente va en detrimento del negocio mismo, ¿ya? Claramente tenemos la posibilidad de que eso aumente en la medida de lo posible y que Chile sea más productivo o genere mayor cantidad de animales en este proceso. Pero lamentablemente tenemos una deficiencia muy importante en la reproducción o en la eficiencia reproductiva como tal de casi todos los rebaños, digamos, ganaderos. Hay personas que trabajan bien la parte reproductiva, pero la gran mayoría, ¿ya? Y eso es el punto que se tiene que trabajar. Lamentablemente no hay mucho conocimiento, sobre todo en lugares que son
mucha tenencia, o de muchos dueños y pocas vacas, en el fondo, los pequeños agricultores, ¿ya? Bajo eso, siempre se han establecido algunas metas reproductivas ideales, digamos, del ganado de carne, ¿ya? Estas metas reproductivas son como las que uno debiera tener, debiera ser como en lo que uno debiera llevar a la gente a tratar de lograrlas, ¿ya? Eh, y estas deberán ser, por ejemplo, tener un intervalo entre parto de 12 meses. O sea que si la vaca está pariendo hoy día, por ejemplo, que estamos a 29 de septiembre, el otro año, más o menos en esta misma fecha, deberá estar pariendo la siguiente cría. Ya, a eso se refiere tener un intervalo de 12 meses, un año. O sea que cada año, más o menos la misma fecha, esa vaca me está pariendo una cría. El periodo de encaste deberá ser básicamente no más allá de 3 ciclos, o sea, 63 días. O sea, deberíamos, estamos ocupando eh, monta natural. Los toros no deberán estar más allá de 2 meses con las vacas. Ya dentro de exactamente ahora en este momento, en este preciso momento, estamos en pleno encaste, ¿cierto? Ya la mayoría, no sé si la mayoría, pero en realidad eso lo vamos a ver ahora. No, no, ya hay mucha aparición en estas fechas de vacas. Hay otras que son más tardías, ahí lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero un sistema bien ordenado a esta altura ya debe tener más o menos casi todas las vacas paridas, ¿ya? Otro parámetro o meta reproductiva es que el 95% o más eh, de- tengamos de preñez final al encaste, digamos, ojalá sea más allá del 95%. Eh, para que vean, o sea, es súper difícil tener el 100% de las vacas preñadas en cierto momento, y esto lo van a ver más adelante por qué. ¿Ya? Lo otro es el encaste de las vaquillas, debe ser solamente ocupándose en 2 ciclos, y con eso podemos lograr hasta un 90%, ¿ya? De preñez final al encaste. Eh, También relacionado al mismo encaste, entre vacas y vaquillas, se espera que entre un 70 y un 70% de las vacas y vaquillas debieran parir dentro de los primeros 21 días de la época de apariciones. Por ejemplo, si está el sistema ordenado, debieran haber parido ahora en septiembre, por ejemplo. Empiezan a parir los primeros días de septiembre, y ya a esta altura el 60 o 70% de las vacas y vaquillas ya debieron haber parido, ¿ya? Otra cosa, otro parámetro importante o meta reproductiva importante es que en todos estos rebaños que ya están más estabilizados, ¿cierto? Que están mejor trabajados, la tasa de reemplazo no sea más allá de un 15 o un 20% anual. O sea, de todo el lote de vaca, yo pasaría no más allá del 15 al 20% anual, ¿ya? Ahora bien, dentro de todas estas metas que nosotros, o que en el fondo se han trabajado y se han consensuado en muchos estudios, existen muchos problemas reproductivos. Y dentro de esos problemas reproductivos, aquí les agrego los 3 principales problemas reproductivos del ganado de carne en Chile, ¿ya? Primero es el bajo porcentaje de aparición medido al destete, ¿ok? Bajo porcentaje de aparición medido al destete. Segundo, la exagerada longitud del periodo de encaste y pariciones. En tercer lugar, el mal manejo de las vaquillas de reemplazo. Todos están relacionados unos de otros. Al tener un bajo porcentaje de parición, medido al destete, o sea que ya está atrasado con los partos, después tenés una exagerada longitud del periodo de encaste, y al tener una exagerada longitud del periodo de encaste, obviamente vas a tener una exagerada longitud del periodo de apariciones. O sea, podemos tener vacas pariendo en septiembre, como ese mismo lote de vacas, muchas de ellas van a estar pariendo casi a fines de año, ya noviembre, diciembre. Entonces tenemos una amplia no amplia, es muy, sí, o sea, es amplio, es muy amplio el rango o el periodo de pariciones, y eso hace obviamente atrasar todo el sistema, porque al tener pariciones tan disonantes, desde algunas que empiezan a parir a fines de agosto hasta la otra que parió en diciembre, la diferencia obviamente en crecimiento y desarrollo de esos terneros, o ternera en este caso, de la vaquilla, es muy grande. Por lo tanto, eso además hace que se atrase el desarrollo de las vaquillas, que son las mismas que van a ser de reemplazo. Por lo tanto, lamentablemente es un círculo vicioso que está siendo muy difícil romper ese tema aquí en Chile.
Ya, vamos a analizar el primer parámetro, que es el bajo porcentaje de aparición medido al destete. ¿Ya? Bueno, se estima que claramente no más allá del 70% de las vacas logran destetar un ternero al año. Eso es como el promedio nacional. ¿Ya? Obviamente hay personas que pueda que el porcentaje aumentar, o sea, el porcentaje de aparición sea mucho mayor. Pero en general, el promedio nacional habla de un 70%, no más que eso. ¿Ya? Y la principal causa de este bajo porcentaje es que muchas no quedan preñadas en el periodo de encastre. Por distintas razones. Una de ellas, por ejemplo, el anestro posparto, o sea que hay un anestro prolongado después del parto que no se presentan celos. Sobre todo eso ocurre en vaquillas primerizas y también ocurre cuando tenemos algún parto distóxico, ¿ya? Entonces, que pueda haber o no cursado con algún tipo de hemetritis o endometritis o retención placentaria principalmente, que deriva después una hemetritis si es que no se trata. Y eso obviamente hace alargar que esa vaca o vaquilla vuelva a entrar en celo, por lo tanto ahí ya atrasamos el sistema, ¿ya? Lo normal es que la involución del útero ocurre entre 45 a 60 días, por lo tanto ya a los 60 días esa vaca o vaquilla, recién o vaquilla de primer parto, ya deberá volver a entrar en celo. Por eso, si la vaca pare ahora en septiembre, el encaste deberá o partir en noviembre, más o menos octubre, noviembre, ya deben estar los toros con las vacas empezando ya o en pleno proceso de este. Por lo tanto, si la vaca o vaquilla tuvo un parto distóxico o era vaquilla y es más problemático su parto, claramente va a tener algún tipo de deficiencia, digamos, o algún tipo de problema que vuelva, perdón, que atrase, digamos, la vuelta al celo, ¿ya? Eh, También otra de las causas importantes de esto es la mortalidad durante la gestación, ya sea embrionaria o fetal, o al parto, o dentro de las primeras 2 semanas de vida. Por lo tanto, al morirse este feto o recién nacido, obviamente hace bajar el porcentaje del destete, ¿no? Porque obviamente, aunque haya nacido y uno puede anotarlo como porcentaje de aparición, pero no si al destete, porque dentro de ese proceso entre que parió y se destetó, el animal murió, en este caso el ternero o ternera. Por lo tanto, afecta obviamente la rentabilidad, o es parte de los indicadores negativos de la fertilidad. Eh, Y obviamente este es el indicador que más afecta el potencial de producción de un rebaño, ¿ya? Entonces, la baja fertilidad también ha sido estudiada y es una de las causas de por qué tenemos tan poco porcentaje de aparición o de destete. ¿Por qué? Porque es de bajísima heredabilidad y puede variar mucho anualmente, ¿ya? Y eso se debe básicamente a fenómenos ambientales y de manejo. Y cuando hablo de fenómenos ambientales, básicamente tiene que ver con la comida, o sea, con el pasto, con el tipo de pradera. Pueden haber años que son muy buenos y otros años que son muy malos, como los que estamos viviendo respecto al pasto, por ejemplo. Estamos en plena sequía en una zona centro-sur que está devastada ya por la sequía. Hoy día ya sabemos que hay una deficiencia enorme en la zona central de agua, de deficiencia de agua caída, ¿cierto? Por lo tanto, claramente eso va a afectar más aún este sistema, ¿ya? Respecto a este bajo porcentaje de aparición medio del destete, hay que analizar un poquito más en extenso. Por ejemplo, analizar qué factores o cuáles son los principales factores que afectan la longitud del anestro postparto. Dentro de eso está la edad de la madre, ¿ya? Recuerden, estamos dentro del primer parámetro, que es el bajo porcentaje de aparición medial de destete, y dentro de eso vamos a hablar de los factores que hacen este anestro posparto prolongado. Uno de ellos es la edad de la madre. Obviamente, eh,
hay un anestro posparto más largo, sobre todo en vacas de primer parto o vaquillas de primer parto, que en vacas adultas, que obviamente ya están con la experiencia, están más acostumbradas. Entonces, eh, por eso ese fenómeno biológico, que esto no es que sea una patología para nada. Biológicamente, una vaquilla primeriza tiende a hacer anestros posparto, ¿ya? Es algo curioso, pero es así. Se da mucho en ganado de carne. ¿Ya? Y por lo tanto, ahora último, no ahora último, yo creo que ya hace unos años ya se ha venido trabajando bastante el tema de la inseminación artificial en ganado de carne. ¿Ya? Está siendo cada vez más usada y está siendo también mucho más efectiva como para tener mayor fertilidad del rebaño. ¿Ya? Por lo general, cuando hay un sistema eficiente de producción, digamos, o un sistema eficiente de producción de carne, siempre es ideal encastar primero las vaquillas, o sea, meter al encaste a las vaquillas y después a las vacas, ¿ya? Eh, Más o menos unas 2 semanas hasta un mes antes y eso hace que eh, exista mayor tiempo. ¿Por qué se hace? Porque al parir ante las vaquillas, las que logran quedar preñadas y paren antes, obviamente como tienen un anestro posparto mayor, justamente coincide que al su siguiente encaste, para la segunda cría que va a tener, coincida con las vacas ya más viejitas, más adultas, ¿cierto? Eh, que, eh, y eso hace obviamente que eh, se alineen, digamos, las vacas que ya vienen de 3 4 5 partos con estas vaquillas que han parido una sola vez. Por eso se hace siempre, y lo ideal es encastar primero las vaquillas y después las vacas. Justamente como sabemos que las vaquillas de primer parto tienen un anestro más prolongado, entonces ahí hacemos coincidir ese tema. Eh, Eh, por lo mismo, también no es recomendable que, como estamos anticipando el encaste en la vaquilla, tampoco es bueno que se prolongue más allá de los 45 días. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues, justamente por lo mismo, porque si alargamos el periodo de encaste de la vaquilla, vamos a volver a trazar el tema. Entonces, lo ideal es adelantar, pero no, digamos, prolongarlo. ¿Ya? O sea, podemos adelantar el encaste de las vaquillas, pero no así prolongarlo más allá del tiempo necesario. Por eso, las que quedan preñadas y que sea concentrado, digamos, que los toros estén con las vaquillas por lo menos 2 ciclos, y en esos 2 ciclos los toros debieran ser capaces de, digamos, de preñar a todas las vaquillas. Recuerden que no es más allá de un 15 o un 20% reemplazo, entonces tampoco es una gran cantidad, bueno, depende del tamaño del rebaño, pero tampoco es una gran cantidad eh, de animales que se va a encastar. Ahora, por otro lado, también está la utilización de la inseminación, entonces, por lo tanto, también podría asegurarse usted que en ese primer celo se pueda inseminar y el segundo ciclo se repasa con el toro digamos, que se está ocupando. ¿Ya? Eh, a ver, ¿cómo te llamo? Ya. Por otro lado, como estamos, los partos van a finalizar casi prácticamente un mes antes que empiecen a parir las vacas, por lo tanto, ese mes extra es el que nos va a hacer a nosotros lograr, eh, digamos, lograr en el fondo estabilizar los dos tipos de animales, digamos, vaquillas y vacas, o sea, los alineamos, se alinean, digamos, esa es la idea, alinear las vaquillas con las vacas. ¿Ya? Por eso se encastan antes y como van a tener más tiempo para estar hecho posparto, que fisiológicamente es más prolongado, después al siguiente escaste ya van a estar más o menos entrando al mismo tiempo en celo que las vacas, ¿ya?
Ya, y esta, bueno, esta es justamente una de las falencias más importantes detectadas, porque además la gente lo hace mal, porque lo hace de forma demasiado anticipada, porque no logran el peso mínimo correspondiente, por lo general se están gastando demasiado chicas o muy tardíamente a veces también. ¿Ah? Y claro, como no llegan a buen peso, la gente los tira para el final del proceso y empiezan a encastar las vaquillas después de que se encastan las vacas, y es todo lo contrario. Hay que hacerlo antes, por eso digo yo que esto es una rueda sin fin, es un ciclo vicioso, círculo vicioso, porque lamentablemente está súper difícil a veces, y uno se entiende por los aspectos, digamos, que las personas tienen, el tema de, eh, eh, ¿cómo se llama? Por las condiciones, digamos, de alimentación que pueda tener la gente, en cuanto a pasto, en cuanto a la pluviometría misma, algunos sectores, las vaquillas que son de reemplazo no llegan a peso para encaste claramente por una deficiencia alimenticia, y por lo tanto a veces no es tanto culpa del agricultor, sino que además las condiciones que a veces está el país o las condiciones que tienen las personas no les da, y como para que las vaquillas puedan llegar a buen peso para ese encaste anticipado que yo les comentaba, ¿ya? Y por lo tanto, esas vaquillas que son encastadas después de las vacas, obviamente van a tener un parto muy tardío, y esa es la que nos hace trazar todo el sistema. Entonces, obviamente, si las vaquillas se encastan tarde, ya ahí parte todo mal, ¿ya? Y o simplemente no queda preñada y se deja hasta el otro año, y ahí se prolonga mucho más el tema. Entonces, es un error garrafal, y eso se da mucho, mucho aquí en Chile, ¿ya? Ya, también un parto tardío va acompañado de resultados negativos, obviamente, porque hay una alta proporción de vacas que van a quedar secas, y van a haber también mucho parto tardío a la siguiente temporada, porque va a ocurrir o sea, o transcurre muy poco tiempo entre el parto y el inicio del encaste siguiente. Imagínense aquella vaca que está pariendo recién a fines de octubre o principio de noviembre, y a esa altura yo ya estoy metiendo los toros para encastar las que parieron en septiembre, por lo tanto ahí o no alcanza a quedar preñada, o si se preña va a quedar preñada muy tardíamente, ¿ya? Así que ese es ese es uno de los problemas. Entonces, obviamente, si tenemos un mal manejo de vaquillas y de vacas durante este periodo de preñez, va a repercutir muy marcadamente en los pesos al destete. Y esto es una de las problemáticas más grandes. La segunda problemática es la condición corporal, ¿ya? Obviamente es un indicador que nos puede medir, o la definición es que es un indicador que mide la reserva energética, digamos, o el tejido graso de los animales en una área, digamos, específica, en este caso la columna, en el segmento lumbar, ¿cierto? Donde básicamente se mide y hay un criterio de evaluación. En esta ocasión yo les voy a presentar una evaluación que se hace en Argentina. ¿Y por qué? Acá en Chile siempre se ocupa la escala que va de 1 a 5. Siempre estamos hablando desde la relación entre la apófisis spinosa, ¿cierto? De la vértebra lumbar, la apófisis transversa y el músculo, en este caso el longísimo lumborum o el lomo, ¿cierto? Y la cobertura grasa que tenga. Entonces se puede palpar o se puede medir subjetivamente. Esta es una medición subjetiva que se hace visual, ¿cierto? Y que en el fondo nos indica más o menos en qué estado corporal estaría el animal, si está muy flaco, bien o muy gordo, ¿ya? Eh, Se hace en la zona lumbar, ¿cierto? Y también alrededor de la base de la cola un poco se mide, un poco los viejos, muchos viejos antiguos, sobre todo en oveja, como no saben medir condición corporal en el lomo, le tocan la cola. Y a ver la cola gorda, o al palpar la cola gorda, para ellos es como la medición que se hace, es la medición que ellos tienen, digamos, o que aprendieron, ¿ya? Eh, a veces, así que el tema es que es así, ¿ya? Ahora bien,
esta condición corporal que yo les presento acá es una condición corporal que está tomada desde Argentina. eh, ¿Por qué de Argentina? Porque ellos nos dan cancha de tiro y lajo, o en este caso en producción de carne, ¿cierto? Tienen una base, digamos, ganadera gigantesca, y efectivamente aquí les voy a demostrar que efectivamente tienen razón. Existen más categorías dentro de las categorías que nosotros manejamos. Nosotros manejamos una categoría que va del 1 a 5, y ellos manejan una categoría una condición corporal que va del 1 al 9, y aquí se las voy a presentar, ¿ya? La primera que ellos conocen como condición corporal 1 es la flaca o emaciada. Y eh, eh, si ustedes la están viendo o la están apreciando, es una vaca muy flaca, ¿cierto? Que es una estructura ósea que se nota angulosa, está la cadera muy, muy sobresaliente, se nota que casi no hay músculo en el lomo, ¿cierto? La fosa paralumbar se observa tal como se ve, una fosa paralumbar profunda, casi el rumen no tiene contenido, se nota que es un animal débil, ¿cierto? Entonces ahí lo consideran como condición corporal 1, una vaca flaca, flaca, flaca. Después ellos consideran la siguiente condición, que es conserva flaca, también, porque la otra, recuerden, se llamaba, perdón, voy a devolver un poquito, se llama flaca emaciada, o sea que está sin contenido incluso. Después viene lo que ellos conocen como conserva flaca, ya obviamente ya por lo menos la parte de las costillas se nota un poquito más rellenita, ¿cierto? Pero siguen habiendo, se sigue viendo, digamos, muy, muy pronunciado la apófisis transversa y la espinosa, donde todavía no hay cobertura muscular, ni hablar de la musculatura de los miembros posteriores. Esa es la número 2. La número 3 es una flaca, también considerada flaca, pero esto ya le llaman conserva buena. Acá en Chile, por ejemplo, estas tres condiciones, acá a todos le dicen 1. Por ejemplo, entonces a todos le dicen 1. Ellos ya allá hacen diferencia claramente, ¿ya? Pero aquí ya se observa una vaca que ya está eh, se nota que hay un poquito más de relleno, ¿cierto? Ya por lo menos la apófisis espinosa o transversa se está llenando un poquito más, a pesar de que la cadera, en este caso el ilion, ¿cierto? Se observa todavía muy anguloso, se denota. Pero aquí, como les digo, en Chile, estas tres categorías, 1, 2 y 3, seguiría condición 1, flaca, o 2 a lo más, ¿ya? Después tienen la condición corporal 4, que ellos la conocen como límite o de manufactura, ¿cierto? Donde ya obviamente las costillas no son viles, los cuartos traseros ya están con mayor cobertura muscular y se observa un poquito más recta, y ya se está llenando también la zona de la cadera, sobre todo la tuberosidad ilíaca, ¿cierto? Si se dan cuenta en este animal, por lo tanto hay mayor cobertura ya, ¿ya? Ellos a esto le llaman condición corporal 4. Para nosotros sería un 2 tiradito más o menos ya llegando a un 3, pero sería como un 2 marcado, ¿ya? Eso es para que vean un poco. La mayoría de los colegas que se trabajan en carne, siempre para ellos no existen los medios puntos, ¿ah? La condición corporal en vaca siempre se habla de 1, 2, 3, 4, 5, a diferencia de la oveja, que sí nosotros hablamos de medios puntos, de 1, 5, 2, 2, 5, ¿ya? Eso lo vamos a ver después cuando veamos ya la otra semana, ya vamos a empezar a meter en los temas de ovinos. Después viene la condición corporal 5, donde no son visibles las costillas. Si se dan cuenta, ya hay un relleno más importante. En la fosa paralumbar ya se está llenando, se empieza a llenar de musculatura, sobre todo en la zona del ilion, ¿cierto? De la tuberosidad ilíaca. Se empiezan a palpar de forma como se denomina como de más esponjosa la zona de las costillas, y están más rellenas y abultadas la zona alrededor de la cola. La condición corporal 6, a ellos le llaman óptima o de consumo local, o sea, este es el animal que va para faena, para el consumo local argentino en este caso, no para la exportación.
¿ya? Y aquí obviamente es un animal que nosotros estaríamos considerando de condición corporal 3 a 4 acá en Chile, pero para ellos es condición corporal 6, ¿cierto? Y se observa ya un animal más relleno, más tipo carne, ¿cierto? Tipo más cuadrado, por así decir, ¿ya? O más rectangular. Con una base de cola bastante gruesa, ¿cierto? Más esponjosa, y las alas del ilion ya casi no se denotan. Después viene la óptima, o condición corporal 7, óptima o de consumo especial, ¿cierto? Hay una cobertura de grasa uniforme, si se fijan en la foto de la derecha, ya se ve casi no se denotan ni los procesos espinosos ni los transversos, o sea, aquí hay un relleno. Fíjense en la fosa paralumbar, ya casi no se nota tampoco. Este es un animal considerado acá, yo creo que acá también estaría siendo considerado de condición corporal 3 o 4, ¿ya? Después, en Argentina existe la condición corporal 8, acá ya las tenemos considerando condición corporal 5 en nuestra denominación, acá es 8, ¿cierto? Y ahí ya, obviamente es un animal que está absolutamente cuadrado, rectangular, ya relleno por todas las partes que anteriormente no había carne, ahora sí lo hay, ¿no? Y finalmente ellos tienen una más gorda aún, que la consideran como la obesa o engrasada en exceso, que es un animal que ya en posición caminando ya le cuesta incluso, porque está excesivamente gorda, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, esa es como la clasificación. Nosotros obviamente estaría considerada en categoría 5 igual, nada. Pero para ellos, pero bueno, es así, ¿ya? Ya, bueno, y a raíz de esto, obviamente existe una muy fuerte relación entre la fertilidad y la condición corporal al parto, ¿ya? Ya que obviamente se determina a raíz de eso el lapso interparto y el porcentaje de vacas que van a lograr quedar preñadas nuevamente en el siguiente periodo. Por lo tanto, la condición corporal tiene influencia sobre todo el eje hipotálamo-hipófisis a raíz de la, digamos, activación de ciertas hormonas. Más adelante vamos a hablar más en extenso de esto, a pesar de que esta parte la va a ver el doctor Silva, ¿cierto? Mauricio Silva, prontamente. Así que, sobre todo la parte reproductiva, ¿cierto? Pero no deja de ser, digamos, que hay una relación obviamente muy cercana entre la condición corporal y la activación del eje hipotálamo-hipófisis, ¿ya? Eh, Esto es muy importante porque obviamente hay cierta posibilidad de tener anuestros más o menos cortos dependiendo de la condición corporal que tengan las hembras en ese periodo, ¿ya? Eh, Acá hay un cuadro que habla más o menos, en este caso sacado o extraído de las condiciones corporales que ocupan los argentinos, ¿cierto? Y más o menos el porcentaje de vacas que entra en calor o en celo durante los días postparto, dependiendo de su condición corporal, ¿ya? Eh, Supuestamente, bueno, deberíamos tener un ternero cada 365 días, ¿cierto? Eh, Lamentablemente deberá quedar más o sea, no lamentablemente, la vaca deberá, para que cumplir esa premisa de que la vaca pueda quedar preñada dentro de ese año, no deberá pasar más allá de 80 días después del parto para poder quedar preñada otra vez, ¿ok? Eh, eh, Porque al pasarse de eso, obviamente vamos a entrar con todo ese retraso que ya hemos conversado. Para que esto se logre, la condición corporal al parto no deberá ser más o menos de 2,5, ¿ya? Eh, por eso siempre es bueno evaluar las condiciones corporales, sobre todo en el último trimestre de gestación, más o menos unos 90 días antes de que las vacas empiecen a parir. ¿Por qué? Porque tenéis que pensar que eh, tienen que pensar que estas vacas vienen de un periodo invernal de escasez, digamos, alimenticio en muchas zonas, por lo tanto, se tiene que hacer un manejo nutricional diferenciado para que logren llegar con buena condición al parto. Eh,
por eso es tan importante medir la condición corporal bajo ciertos periodos. En este caso, ojalá 3 meses más o menos antes del parto, y estamos hablando casi en pleno otoño o invierno, ¿cierto? Para saber que nosotros tenemos que sí o sí apoyar esas vacas para que puedan llegar bien al parto, ¿ya? Eh, Otro momento oportuno también para evaluar los vientres es al destete, o sea, 180 días antes de parir. Recuerden que estos animales, si son de partos de ahora, de septiembre a octubre, se van a destetar con sus terneros al pie en marzo, abril, pero el encaste de estas mismas vacas que van a parir ahora, septiembre, octubre, el encaste partió en noviembre o en octubre, ¿cierto? Básicamente por ahí, fines de noviembre. Entonces ya son vacas que ya están preñadas y con una cría al pie. Por lo tanto, es muy importante evaluar 180 días antes del próximo parto, ¿cierto? Cómo viene, digamos, la mano. Recuerden que están con una cría eh, eh, al pie y además están nuevamente preñadas. Por lo tanto, 180 días antes del parto también es un buen parámetro para empezar a medir, digamos, cómo se está viniendo esta nueva preñez, ¿ya? Eh, en algunos casos y bajo ciertas condiciones también se recomienda hacer algunos destetes anticipados, ¿cierto? Sobre todo para que mejore la condición corporal. Como vienen con una cría al pie, a veces es mejor sacarle el ternero de antes en vez de dejarlo tanto tiempo con la vaca, justamente porque como ya está preñada otra vez, necesitamos que esa vaca el próximo parto lo haga bien y que esté con una cría de buen peso nuevamente, ¿ya? En algunas ocasiones debería ser así, sobre todo en años en que son difíciles como los que estamos viviendo, ¿cierto? Sobre todo por el tema climático, es muy, digamos, difícil a veces lograr que la vaca llegue a buen peso, eh, eh, a pesar, digamos, o que llegue a buen peso a raíz de que en el fondo está con una cría al pie y eso obviamente le va a requerir y va a necesitar mayor cantidad de nutrientes para poder suplir las necesidades para lactar y a su vez estar gestando, ¿ya? Acá un esquema, la figura más o menos de cómo se representa o cómo debería estar más o menos las condiciones corporales de estos animales durante todo ese periodo, digamos, desde abril, marzo-abril, ¿cierto? De estar en condición 3, ahí están 180 días antes del parto, después vienen los partos, ¿cierto? En agosto, septiembre, que debería ser más o menos esa fecha, en 2,5, el encaste no deberá ser menos de 2 y de ahí obviamente subir, ¿ya? Entonces, ese es como el esquema que debiera manejarse en Chile. Claramente, muchas de esas cosas no suceden. Por eso estamos hablando de todos estos problemas lamentables que pasan, ¿no? Que están con muy mala porcentaje de destete, ¿ya? Bueno, básicamente esta diapo explica un poco lo del cuadro anterior, ¿cierto? La condición corporal de este te permite que caiga durante el periodo crítico, ¿cierto? Después hay que llegar al parto no menos de un 2,5, después va a bajar obviamente porque la lactancia hace bajar igual la condición corporal de la vaca, pero como también estamos en un periodo en que crece los pastos, ¿cierto? Esa condición corporal permite la recuperación, ¿ya? Así que en todo este periodo, sobre todo los que tienen la posibilidad de riego, claramente no hay tanta variación, pero lo que la gran mayoría hace es, o lo que la gran mayoría tiene aquí en Chile, que es tener una productividad muy dependiente del pasto y de la pluviometría, claramente las variaciones en condición corporal afectan y afectan en demasía, sobre todo en años difíciles como los que se están viviendo, sobre todo en la zona central, ¿ya? Ya, otro factor que afecta es el efecto inhibitorio del amamamiento. Recuerden que estamos viendo el tema del anestro postparto. Obviamente,
el hecho de estar amamantando un ternero hace que hormonalmente se dificulte la vuelta a entrar en celo, ¿ya? Eso atrasa un poco y por eso aquí está el esquema de lo que le explicaba en diapositivas anteriores, de por qué debiéramos tener encastes, digamos, diferenciados de vaquillas y vacas, porque los anestros, ya hemos hablado en extenso, los anestros de vaquillas son mucho más prolongados que se dan naturalmente Sanestro, entonces por eso deberíamos más o menos manejar en esta fecha digamos, parámetros o estas decisiones que hay que tomar, ¿ya? Y en cuarto lugar, bueno, hay otros factores que pueden también afectar a la longitud de la anestro postparto. Eh, un poco ya lo habíamos hablado, el tema de los partos distóxicos, ¿cierto? Las retenciones placentarias. Hay algunas medidas que se pueden hacer para reducir la distoxia. eh, y eso tiene que ver básicamente con una lección de, bueno, de la raza, por un lado, de qué toro se está ocupando, de manejar bien las vaquillas para evitar que vayan con toros muy cabezones, por así decir, o que tengan mayor facilidad de parto. Por eso ha pegado tanto el Angus, porque el Angus es una raza que sí o sí tiene muy buena facilidad de parto, porque tiene terneros chicos, no son terneros muy grandes. ¿Ya? A pesar de que después se desarrolla exponencialmente, ¿cierto? Tiene una muy buena ganancia de peso. Eh, y ahí, bueno, ahí tenemos uno de los factores que es bastante, digamos, conocido de que vacas o vaquillas que son expuestas a toros demasiado grandes, sí o sí tú te estás exponiendo a que vas a tener un problema en el parto, ¿ya? O hay una gran posibilidad de que esa vaquilla tenga problema en el parto, ¿ya? Así que, bueno, esos son un poco los parámetros que se tienen que trabajar, sobre todo en nuestro postparto. Después, el segundo gran tema era la exagerada longitud del periodo de encaste y pariciones. Y aquí es netamente como tenemos un mal manejo, digamos, de los anestros, y ya vimos los parámetros que afectan los anestros postparto, este segundo problema reproductivo obviamente hace tener, que habla de esta longitud, ¿cierto? Y ahí hay un drama, o sea, eso tiene que ver mucho también con las personas, con la gente, la tenencia de los animales, porque muchas veces, y pasa mucho también en la ovejería, que los machos se dejan todo el año eh, 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 todo el año, digamos, se deja todo el año, ¿no? Los toros con los animales, con las vacas. Y al dejar todo el año con las vacas, obviamente el toro va a ir tomando vaquillas muy temprano o muy tardío, dependiendo. Entonces tenemos una longitud de partos, una longitud de encaste, eh, eh, digamos, demasiado grande. Aquí tenemos, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una reducción de la época de parto, hay que hacerlo en 4 años, básicamente se ha descrito y se ha estudiado que si una persona tiene una longitud de parto de 11 meses, casi todo el año, digamos, ir reduciendo año a año esa cantidad de meses hasta llegar más o menos a 2 meses, que es lo ideal, ¿cierto? La época de parto, que también obviamente coincide con la época de encaste. Y ahí uno podría, digamos, mejorar todos los indicadores. Al tener, imagínense, el indicador de kilo de ternero por vaca encastada mejoraría sustancialmente de pasar, digamos, de 11 meses de longitud de parto a 2 meses, ganamos todos estos kilos de ternero por vaca encastada, ¿ya? Eso es así. Lamentablemente tenemos crianceros que tienen una longitud de parto excesivamente larga, estamos hablando de 3, 4 meses, incluso hasta más, ¿cierto? Y por eso es súper importante que ustedes comprendan y entiendan que a las personas hay que educarlas, hay que decirles, los machos solamente en el periodo de encaste. El primer año les va a costar, y aparte que tiene que ver, mucho que ver también con la tenencia de la tierra, ¿cierto? Hay mucha gente que no tiene el espacio suficiente simplemente, no lo tiene. Y, y es así. Al no tenerlo, lamentablemente maneja todo el rebaño todo junto, ¿no? Machos con hembras, y ahí donde tenemos parto vistoso tenemos consanguinidad también, y ahí tenemos peores parámetros productivos, ya no reproductivos, sino que productivos, o sea, podemos tener razas de carne, pero si el macho, el papá, o sea, en este caso el toro, se
se encasta con las hijas y después con las nietas, y ahí tenemos todo un drama que ha pasado y sigue pasando eternamente aquí en Chile. ¿Ya? Eh, Más o menos aquí hay una gráfica, digamos, que muestra la distribución típica de las apariciones en Chile, sobre todo en la zona sur, y es exageradamente prolongada, ¿cierto? Por ejemplo, aquí habla más o menos en 105 días de apariciones, qué porcentaje de animales va pariendo a medida que va avanzando en tiempo, ¿ya? O sea, estamos hablando de casi 4 meses, digamos, de aparición. Versus lo que debe ser un calendario óptimo, que dentro de los primeros 21 días el 60% esté parido, y así sucesivamente va bajando hasta un 20 y hasta que el último porcentaje va a parir en el último el periodo de ese periodo de encaste, que no debe ser más allá de 2 meses. Esto es como lo ideal, lo que está en rojo acá es lo ideal, lo que está en verde a la izquierda es lo que está sucediendo y se ha seguido sucediendo por mucho tiempo, y eso es lo que nosotros tenemos que saber cambiar, ¿ya? Eh, También, bueno, adicional a todo esto, tal como dice ahí, debemos, ojalá, concentrar los partos durante el primer mes para tener mayor tiempo, digamos, y mejorar los pesos de esos terneros al destete. Esa es como la idea. Entonces, mientras más concentrado tengamos nuestro encaste, mejor todavía. Eh, Hay algunas personas que no les gusta mucho ese tema justamente porque como no hace buen trabajo con las vaquillas, puede que tenga mayor cantidad de partos distóxicos, ¿ya? Y eso es verdad, eso puede pasar. Pero eh, eso es, digamos, eh, eso es algo que está siendo como muy difícil de cambiar. Lamentablemente tenemos personas que, como ya les venía comentando, pariciones por mucho tiempo. Pueden estar pariendo vacas, no sé, en julio, agosto, y otras están vaquillas pariendo en diciembre. Entonces ese periodo es muy grande, ¿ya? Lo ideal siempre, ojalá, concentrar el encaste y concentrar los partos. En ovejería es un poco más complejo, sobre todo porque como las ovejas sabemos que muchas de ellas son melliceras, entonces hay mucha mortalidad relacionada con eso. En vaca, no es, por lo general, como es una de una cría, se ve, es cierto, se presentan partos distóxicos, pues no es tanto, digamos. Eh, y así, ya. Bueno, a raíz de tener también un encaste y una aparición concentrada, también vamos a tener obviamente terneros o vaquillas de reemplazo de forma uniforme. Ya esa es como la idea. Eh, También otra problemática que surge a raíz de esto es que no vamos a poder estas apariciones prolongadas no es posible destetar todo a la vez. Po. ¿Se acuerdan que yo les decía, o de positivas anteriores, el destete deberá ser más o menos a los 180, 200 kilos? Y eso estamos hablando que es de aparición de agosto, de septiembre, ese debe estar siendo destetado más o menos en marzo, abril, con ese peso. Pero si hay aparición, imagínense la diferencia de peso que hay de un ternero que nace el 1 de septiembre versus uno que nace el 1 de diciembre. Y el destete es en marzo, abril, por lo tanto, no todos van a tener los 6 meses y no todos van a tener el peso para poder vender. Entonces, por eso es un círculo vicioso donde no tenemos, lamentablemente, en muchas ocasiones no hay cómo solucionarlo, ¿ya? Eh, Otra cosa importante a destacar que en el encaste compacto también permite que las vacas también se encuentren en un estado fisiológico bastante similar. Y eso facilita, obviamente, entre otras cosas, por ejemplo, el manejo nutricional, reproductivo, y obviamente los destetes se pueden suceder de forma bastante pareja, digamos, un destete bastante homogéneo, ¿ya?
El otro parámetro es el mal manejo de las vaquillas de reemplazo y esto está todo relacionado, como ya les decía, si tenemos partos o pariciones o encastes muy prolongados, también vamos a tener vaquillas que no van a llegar a peso. Obviamente, lo ideal es tener el encaste de las vaquillas a los 14, 15 meses de edad, más o menos, para que tengan su primer parto alrededor de los 2 años. Eh, Esa es como la idea, ese es lo ideal, ¿cierto? Eh, lo que puede que uno empiece o puede que tenga vaquillas a los 14, 15 meses que empezar el encaste, pero no necesariamente va a tener el peso técnico para poder sobrellevar esa preñez de forma eficiente, ¿ya? Eh, y eso hace que estas vaquillas, en el fondo, eh, a pesar de tener tan poca edad, lamentablemente van a tener muy malos parámetros productivos y reproductivos porque son encastadas a muy baja edad o con muy poco peso correspondiente o puede llevar una preñez de este tipo, ¿ya? En esta siguiente diapo, bueno, aquí no quise poner todas estas cosas, pero aquí la pueden apreciar, ¿cierto? Muchos de los problemas o los problemas de manejo que hay, ¿cierto? Y qué recomendaciones deberíamos tener, ¿ya? Eh, Básicamente, sobre todo en el tema de las vaquillas, lo ideal es que las vaquillas pesen alrededor mínimo de 320 kilos para arriba, ¿ya? Sobre todo con las razas británicas, estamos hablando de Angus, Hereford, ¿ya? Y eso, que tengan 320 kilos al encaste es como lo ideal, porque además representa más o menos como el 65% del peso adulto. Y eso lo va a hacer llegar con muy buen peso, digamos, al parto, ¿ya? Eh, bueno, aquí están algunos de los más importantes mencionados y qué acciones se podrían tomar o qué recomendaciones se podrían tomar respecto a esa falencia, ¿ya? Eh, ya, después, dentro de todos los parámetros negativos que tenemos, está el factor el peso o qué factores afectan al peso de los terneros al destete. Primero, por ejemplo, la edad promedio de los terneros al destete. Ya se estima que deberán, entre el nacimiento y el destete, deberán tener una ganancia diaria en promedio entre 700 a 900 gramos por día, ¿ya? Eh, Claramente que si yo desteto a menor edad, menor peso va a tener promedio del destete, porque si yo desteto muy chico, y por eso el ejemplo que les di, si yo voy a destetar terneros que nacieron fines de noviembre o principios de diciembre versus el que nació en agosto, septiembre, claramente el peso de ese ternero nacido tan tardíamente va a hacer bajar mi parámetro. ¿Me entiendes? Entonces, porque obviamente va a tener menos peso al momento digamos, de la venta o del destete mismo, que siempre va a ocurrir en marzo o en abril. Ahora, en las personas que ya tienen ese problema, lamentablemente un año va a tener que pagar el noviciado, sí o sí. O sea, si yo quiero ordenar el sistema, lamentablemente todas esas vacas o vaquillas que paren tan tardíamente, su ternero va a tener que ser destetado sí o sí en marzo y abril para yo poder ordenar el sistema. Si no, no me va a resultar. Incluso aún arriesgando de que esas vacas que son de parición tan tardía ni siquiera queden preñadas. Entonces, ahí hay un drama que quizás no siquiera con un año va a poder solucionarlo. Por eso siempre se habla de 3 a 4 años para ir solucionando ese problema. ¿Ya? Eh, bueno, y otra cosa importante que un poco se vuelve a redundar dentro de lo mismo es que ojalá los partos sean no más allá de los primeros 20 días. Ya, eso es como lo ideal. Eh, Bueno, un poco ya lo habíamos conversado, ¿cierto? La mayor dispersión de edad de los terneros al momento del destete, y eso va obviamente traer como consecuencia menos pesos, digamos, en los terneros, eh, y eso ya está más que hablado ya, ¿cierto? Otro parámetro es la producción de leche de la madre, ¿ya? Obviamente, esta es una relación, hay una correlación directa, digamos, entre la producción de leche y el crecimiento de los terneros. Se habla de que más o menos hay una variación de 36 a 49%
varía, digamos, dependiendo de la condición láctea, digamos, de las vacas. Hay vacas, por eso acá en Chile es tan famoso la clavel, porque se habla de que es una vaca que tiene muy buena producción de leche, por eso la normanda en la zona de Victoria, con Agustín, es tan famoso también, porque a pesar de que es una vaca grande, considerada doble propósito, tiene muy buena proporcionalidad de leche, muy buena cantidad de leche, ¿ya? Ahora, obviamente este factor va a depender claramente del aspecto genético de la raza que se esté trabajando, y hay también dentro de la misma raza variaciones individuales, ¿ya? Y esa variación individual, por ejemplo, habla de la edad de la madre, por ejemplo, ¿ya? Claramente no es lo mismo una vaquilla de primer parto, una vaquillona de primer parto versus una vaca de tercero o cuarto parto con el que está en su unipic o de producción láctea. Por lo tanto, el peso de esos terneros van a ser bastante distintos, y eso también es un parámetro que se toma en cuenta, ¿ya? Ahora, como ustedes saben, por más que yo tenga vaquillas de primer parto, no representa más allá de un 15 o un 20% que son las de reemplazo, en el fondo. Entonces, a pesar de eso, igual influyen, digamos, igual eso influye en la, en el peso, digamos, o influye, digamos, en nuestra resultado final, digamos, de los destetes de los terneros. ¿Ya? Porque siempre se toma en promedio en total, no se hace, digamos, la distinción entre el peso promedio de las vaquillas versus el peso promedio de los terneros de las vacas. Se mete todo el lote junto, ¿ya? Eh, Después existe otro parámetro que es muy importante, y eso tiene que ver básicamente con el potencial genético de la raza, que tiene que ver el crecimiento o el potencial genético del crecimiento. Y esto habla de la raza, en el fondo, ¿ya? Hay distintas razas de carne, un poco ya lo hemos visto, ¿cierto? Y las variaciones van a depender, incluso dentro de la misma raza hay variaciones individuales. Ahí le puse un par de ejemplos de algunos estudios que se habían hecho anteriormente, por ejemplo, Fundación Chile, acá en la región, utilizó en vaca Angus cruzadas con Galloway o con Charolais los pesos de destete. Miren la diferencia que hay entre Galloway y Charolais. 180 y 280 kilos, o sea, hay 100 kilos de diferencia entre un destete y otro destete. Entonces, claramente hay diferencias. Entonces, ahí a donde está la, digamos, la pelea sana que hay entre un productor y otro productor, y le echan a pelear, digamos, una raza con otra, que la mía es mejor. Claro, aquí es donde entran todos los parámetros que hemos visto, y un poco los que se trabajan como para saber cuál raza es mejor que la otra, por así decir. ¿Ya? También otro de los parámetros es el sexo de la cría, ¿ya? Eh, Siempre se ha sabido que los machos enteros tienen mayor velocidad y mayor capacidad de crecimiento que los machos castrados y las hembras por el efecto hormonal. Por lo tanto, vamos a tener mayor peso al destete, ¿ya? Y aquí hay un tema no menor, que acá en la región ustedes saben que las castraciones se hacen con la luna, en menguante o creciente, no me acuerdo, por un tema tradicional, ¿cierto? Y tampoco se hace tan temprano, o sea, por lo general los machos están enteros a la época del destete. He conocido muy pocos productores que hacen castración temprana. Bueno, hay, en todo caso hay, no es que no lo hagan. Hay una castración temprana, digo, a testículo cerrado, que se llama, que en el fondo se pone, igual que los corderos, está la posibilidad de lastrar, o sea, con el elástico, digamos, ponerle una banda elástica, digamos, cuando son terneros. Eh, Mucha gente no lo hace, básicamente prefiere esperar un poquito que se desarrolle hormonalmente, y antes que se ponga tan chúcaro, digamos, cuando ya pasa a recría, ahí hacer la castración, ¿ya? Aparte que también se esperan buenas condiciones climáticas por otro lado, ¿ya? A veces algunos esperan mucho más, incluso animales ya más grandes, de recría, digamos, ya de mayor peso, sobre 320 kilos incluso, o animales de esos kilos. Eso va a depender, digamos, como siempre lo he dicho, del tipo de explotación que se esté trabajando o cómo lo estén haciendo, ¿ya?
Otro factor importante de todo este peso al destete es la alimentación del ternero. Obviamente va a afectarse absolutamente si ya tenemos un problema, a lo mejor una vaca que no es muy buena productora de leche, claramente tenemos que apoyar a este animalito, ¿ya? Eh, Así que por lo general se recomienda diferenciar la alimentación de los terneros, sobre todo para mejorar los pesos al destete. Y aquí existe un sistema que se denomina de creep feeding o alimentación a corral o alimentación individualizada de ternero, donde existen esta especie de corralones donde pueden pasar solamente los terneros y ahí tienen suplemento, concentrado o lo que se requiera dar. Generalmente siempre están en los mismos pocheros, se pueden fabricar, ¿cierto? Y solamente tienen acceso los terneros, no así las vacas, y por eso se llama creep feeding. Esto es una práctica bastante común, no es porque tenga el nombre gringo, digamos, no se hace aquí en Chile, claro que se hace. Y acá se puede conocer como suplementación diferenciada, ¿ya? Y eso es básicamente para mejorar los pesos de destete de los terneros. Eh, y esto ocurre, ahora que, bueno, ahora que está mencionado acá, ocurre porque la pradera empieza a perder calidad. Recuerden que estos animales nacen en primavera, cuando estamos en el pic de producción de pastos, ¿cierto? Y a los 3 4 meses ya esta pradera ya se encañó, ¿cierto? Ya se rezagaron algunas para hacer fardo. Entonces, obviamente, pierde calidad y por eso ya el animal, a pesar de que ya está comiendo pasto, por eso, en el fondo, entre otras cosas, se tiene que hacer esta suplementación, ¿ya? Y eso obviamente hace, si baja la calidad de la pradera, claramente va a limitar, digamos, la capacidad de crecimiento de los terneros. Y implementando este sistema, obviamente tenemos una mejora sustancial de los pesos. Eh, Ahora, esto se justifica desde el punto de vista económico siempre y cuando el ternero gane peso, ¿ya? Sobre todo si esta ganancia de peso logra, digamos, romper la barrera del dinero gastado, del costo de la alimentación que se va a suplementar. Si yo voy a suplementar con concentrado, bueno, que ustedes saben que el concentrado es caro, bueno, si eso hace que este ternero crezca de peso mayor, incluso con ganancia de peso superiores a 1 kilo en algunas razas, chuta, entonces vale la pena, ¿cierto? Entonces hay que ponerlo en la balanza, pero por lo general lo ideal es que si va a suplementar o va a hacer el sistema de creep feeding o la alimentación o la suplementación diferenciada de ternero, lo que ocupe como alimentación obviamente tiene que ser un alimento que se pague en el fondo, que el mismo crecimiento del ternero lo pague, ¿ya? Ya, acá, bueno, esto es un poco resumen, más o menos de lo mismo que ya hemos conversado, que habla de los mismos indicadores, solamente de forma resumen, está sacado de otros autores, no vamos a entrar a redundar nuevamente cosas que ya hemos visto, solamente les voy a demostrar uno de los indicadores más importantes y uno de los ejemplos más importantes que lo vamos a trabajar, digamos, en algunos talleres, en el taller que debiéramos hacer, ¿ya? Por ejemplo, un rebaño de 20 vacas, aquí vamos a trabajar los dos indicadores más importantes que se sacan para medir productividad y eficiencia de un rebaño. Por ejemplo, un rebaño de 20 vacas con un peso al encaste de 450 kilos en promedio de las vacas, ¿cierto? Y que destetaron 18 crías con 210 kilos de peso promedio. Productividad se saca los 18 terneros, ¿cierto? Por los 210 kilos versus las 20 vacas puestas, ¿cierto? Y eso nos da 190 kilos de ternero por vaca al encaste. Así se saca. ¿Ya? Y la eficiencia, obviamente, son los terneros pues, por los kilos que producen versus las vacas por los kilos que producen, se sacan los kilos totales y eso da un indicador de 0,42 kilos y se saca, digamos, por 100, digamos, para sacarlo porcentaje o en kilo en este caso, y eso nos da 42 kilos de ternero por 100 kilos de vaca encastada. ¿Ven? Así se sacan, digamos, los parámetros y así usted, aquí uno
tienen que soltar la mano solamente, poner diferentes situaciones, poner más vacas, poner distintos kilos de las vacas mismas, distintos kilos de destete. Esto arroja, cuando hablamos de 20 vacas y 18 terneros, estamos hablando de un 80% de parición. Entonces, es muy cercano a la realidad, no vamos a tener nunca el 100%. Entonces, si no habría puesto 20 terneros, no es así. Eh, por lo general, siempre se saca el 80% o el 75% o el 70% de parición, ¿ya? Así es el ejercicio y esta es parte de lo que vamos a trabajar. eh, No, esto ya, bueno, esto es lo que yo le decía que es un poco más repetitivo de lo mismo que ya hemos conversado hasta ahora. No vamos a estar de nuevo a repetir el lapso pre-esparto, no son los mismos parámetros, elaboración del encaste, no, acá se repiten, digamos, un poco ya lo que hemos conversado. Así que, bueno, les voy a dejar hasta esta última diapositiva que es como el resumen final de lo que hemos visto y cómo medimos estos parámetros. Pero en general, lo que hemos conversado hoy día, hasta hoy día o hasta ahora o hasta esta diapositiva, es lo importante que me interesaba que ustedes supieran y cómo se manejan todos los parámetros y por qué el sistema vaca cría es tan importante de mejorar sustancialmente todo lo que se está haciendo hasta el día de hoy. Yo no digo que todos estén igual, pero sí el promedio nacional está bastante bajo y la problemática de que esto esté bajo es un poco lo que hemos descrito el día de hoy, ¿ya? Sí, eso es lo que le quería comentar en la clase de hoy. Espero que les sirva y cualquier duda, bueno, vamos a estar disponibles de aquí para adelante, como ya saben, estamos poniéndonos al día con toda la traza que hemos tenido eh, se va a quedar grabada y también va a quedar subida al canal de YouTube.